Buenos días, les vamos a hablar acerca de la herencia dominante y mi equipo está integrado por Rosario Rodríguez, Dayana Román, Estrella Sánchez, Vanessa Sánchez. y su servidora Leslie Rodríguez. Herencia dominante. Debido a que tenemos dos copias de cada gen, en algunos casos cuando una de las copias está alterada, la copia restante es capaz de producir suficiente proteína para que pueda llevar a cabo su función. En otros casos, es necesario que las dos copias del gen produzcan proteína para que éste sea completamente funcional. Se dice que algunos trastornos o enfermedades genéticas se transmiten de forma dominante cuando la alteración de una de las copias es suficiente para causar la patología, al contrario de lo que ocurre con la herencia recesiva, en la que se necesitan las dos copias alteradas para que se manifieste la enfermedad. Se podría decir que la copia dañada domina sobre la copia sana del mismo gen. La diferencia entre rasgos dominantes y recesivos no siempre es absoluta, y la posible expresión de un rasgo o una enfermedad puede variar ampliamente entre individuos afectados, incluso dentro de una misma familia. También hay que tener en cuenta que algunos trastornos de tipo dominante tienen manifestaciones tardías que podrían no aparecer hasta la edad adulta. Tipos de herencia. La información genética se hereda dependiendo de su localización en el genoma, cromosomas autosómicos y sexuales, y de su funcionalidad dominante y recesiva. Por lo tanto, hay 4 tipos básicos de herencia: autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al sexo dominante y ligada al sexo recesiva. Cada una de ellas tiene una característica específica y puede ser diferenciada a través de la creación de genealogías en familias con varios miembros y generaciones. Los genes dominantes. Cuando un progenitor tiene un gen mutuado, puede transmitir su gen mutuado o el normal a su hijo. Cada uno de sus hijos va a tener un 50% de probabilidad, uno de 2 posibilidades, de heredar el gen mutuado y estar afectado por la enfermedad genética, y otro 50%, uno de 2 posibilidades, de heredar la copia normal del gen. Si esto es lo que ocurre, el niño no estará afectado. La herencia dominante quiere decir que un gen anormal de uno de los pares es capaz de causar una enfermedad, aunque el gen paralelo al otro sea anormal. El gen normal domina el par de genes. Consecuencias o resultados. La herencia dominante tiene como resultado heredar una enfermedad, afección o rasgo específico, lo cual depende del tipo de cromosoma afectado, autosómico o cromosoma sexual, y si el rasgo es dominante o recesivo. La herencia dominante quiere decir que un gen anormal de uno de los padres es capaz de causar la enfermedad, aunque el gen paralelo del otro padre sea normal. El gen anormal domina. Cada hijo tiene un 50% de probabilidad de heredar el trastorno. Por ejemplo, si nacen 4 niños de una pareja en la cual uno de los padres tiene un gen anormal para la enfermedad dominante, estadísticamente 2 niños heredarán el gen anormal y 2 no lo harán. Los niños que no heredan. Enfermedades. Distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad letal en varones con una incidencia de 1 en 3.500 varones nacidos vivos y 1 en 2.500 mujeres portadoras de la enfermedad. Se caracteriza por un debilitamiento progresivo de los músculos que se empieza a manifestar clínicamente en el primer año de vida. Los primeros síntomas que se manifiestan pueden consistir en dificultad para levantarse del suelo. Entre otras características son pseudohipertrofia muscular, debilidad de las extremidades inferiores y músculos de la cintura pélvica, lo cual aumenta la lordоsis lumbar, que progresa hacia la cintura escapular y extremidades superiores. Síndrome de Lesch-Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan se debe a la deficiencia de enzima hipoxantina guanina fosforribósil transferasa, la cual interviene en el metabolismo de las purinas. Esta enfermedad se hereda a través de mujeres heterocigotas o por mutaciones de novo. El gen causal de esta enfermedad se encuentra en la región XQ27. Este desorden genético se caracteriza por provocar una hiperuricemia, alteraciones neurológicas
que incluyen automutilación, correoatetosis, espanticidad y deficiencia mental. Los afectados suelen encontrarse normales al nacer, pero entre los 3 y 6 meses de vida empiezan a apreciarse los primeros síntomas, de los cuales destacan la aparición de cristales de color naranja en pañales o cristalurías con absorción del tracto urinario. Hemofilia. La hemofilia es una predisposición hemorrágica congénita que se caracteriza por tendencia al sangrado. Existen 3 tipos de hemofilia, A, B y C, las cuales son originadas por defectos en distintos factores de coagulación. Enfermedad de Hunter. A esta enfermedad también se le conoce como oncopolisacáridos tipo 2 y es causada por la deficiencia de la enzima hidronato 2-sulfatanasa. Las manifestaciones clínicas aparecen entre los 2 y 4 años. Las principales comprenden dismorfia facial, retracciones articulares, disostosis, hipoacusiva, neurosensorial, macrocefalia, talla baja, respiración ruda, hepatosplenomegalia, hernia inguinal, piel áspera, hiperactividad y retraso mental. Enfermedad de Hunter. A esta enfermedad también se Síndrome de Menkes. El síndrome de Menkes es un desorden metabólico que se relaciona con la deficiencia de absorción de cobre en el organismo. Generalmente es letal en la infancia, aunque hay variantes menos agresivas. La incidencia de este síndrome es de 1 en 100.000 nacidos vivos. El SM es causado por las mutaciones en el gen que produce la proteína ATP7A que transporta cobre. Los pacientes con síndrome de Menkes presentan una gran variedad de síntomas, lo que se atribuye a la deficiencia de cobre en el metabolismo. Los síntomas aparecen en los primeros 3 meses de vida, con cambios en las características faciales y cabello. Adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es un desorden peroximal. Se presenta con un desorden neurológico degenerativo. Se caracteriza por una desmielización nerviosa y una acumulación excesiva de ácidos grasos de cadena muy larga, AGCML, en tejidos y fluidos de organismos. Afecta a uno de 20.000 varones y el gen responsable se localiza en la región XP28. Hay diferentes subtipos de esta enfermedad. Los más comunes son la adrenoleucodistrofia cerebral infantil, ALCDI, con un 37% de incidencia a pacientes con ALD, la cual afecta a niños que nacen sanos pero que empiezan a tener los síntomas debido a una desmielización cerebral, alteraciones de carácter, retraimiento, agresividad y demencia. Pros y contras. Pros. Tiene un juego completo de genes. Controla nuestro crecimiento. En algunas ocasiones hay un cambio en las copias de un gen. No causa ninguna enfermedad genética. Son los que producen el mayor número de procesos mendelianos. Contras. Deja de funcionar adecuadamente. Se manifiesta en estado heterocigoto.